en Santiago capítulo número 1, Santiago capítulo número 1, versículo 12 al 18. Santiago capítulo número 1, versículo 1, versículo 12 al 18. Y vamos a estar en esta mañana trabajando en el título o el tema de esta porción de la palabra que vamos a tomar el día de hoy: soportando la prueba y la tentación. Soportando la prueba y la tentación, soportando la tentación y la prueba. Y dice la palabra del Señor en esta mañana, en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu bendita y santa palabra. Con humildad, pero también con reverencia, nos acercamos a ti, Señor, para que seas hablando a nuestra vida conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad y también conforme a la necesidad que tú sabes que tiene tu iglesia. Hoy, Señor, te damos la gloria, la alabanza, y te pedimos que la palabra tuya sea glorificada, que ella corra y cumpla el propósito para el cual la envías. Que en esta mañana, Señor, tu palabra traiga salvación, Señor. Que tu palabra traiga, Señor, arrepentimiento, conversión. Que tu palabra santifique, purifique. Que tu palabra vive. Que tu palabra, Señor bendito, nos restaure. Que tu palabra nos sane, Señor, y tu palabra nos llene en esta mañana. Yo te doy gracias por todos los hermanos, Señor, que con reverencia atienden tu voz en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Soportando la tentación y la prueba es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, y vamos a mirar cómo, o podemos observar cómo, desde el versículo número 12, el apóstol Santiago retoma de alguna manera la introducción que él ha hecho previamente en los versículos anteriores de la carta que él escribe, en donde recuerde usted que el propósito del Espíritu Santo a través de este mensaje es enseñarnos, es recordarnos acerca de cómo nuestra fe debe practicarse, debe ser evidente en todas las áreas y circunstancias de nuestra vida. Por eso este mensaje habla de la práctica de la fe cristiana en todos los ámbitos de la vida. Santiago entonces nos introduce proponiéndonos un escenario en donde nosotros podemos y debemos, somos llamados a poner en práctica nuestra fe, y debemos recordar entonces que desde los primeros versículos, específicamente versículo 13 en adelante, versículo 12 en adelante, el apóstol Santiago nos está recordando cómo la prueba es el escenario, el primer escenario que él propone, en donde el creyente es llamado a ejercitar su fe. Más que nada, en ningún otro momento es más propicio que la prueba
para hacer que nuestra fe sea puesta en evidencia, sea aplicada, sea vivida de una manera práctica. Y Santiago nos decía allá, iniciando en el capítulo número 1, si podemos recordar lo que dice el versículo número 2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Y él habla de ese contraste de poder gozarnos, poder alegrarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas. El versículo número 12 dice entonces algo similar. Si tú puedes leer lo que dice el versículo número 12, por favor léelo conmigo. Dice la palabra del Señor, versículo 12, similar al versículo 2, porque el versículo número 12 entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y por qué decimos que estos dos versículos son semejantes y que el versículo 12 recoge la idea original del versículo número 2? Por cuanto Santiago utiliza la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Dice Santiago, el varón que soporta la tentación. En el versículo número 2 dice, hermanos, entiendan que es algo de sumo gozo ver cuando nos encontramos en diversas pruebas. Y aquí el versículo número 12 dice que es dichoso, que es bienaventurado, que es bendecido, que es feliz aquel varón que soporta la tentación. Esa palabra bienaventurado tenemos que recordarla, habla y es muy utilizada en la literatura judía, como en los salmos, en los proverbios. Jesús la utilizó en el Sermón del Monte para hablar acerca de la plenitud, de la felicidad, de la paz, de la dicha más específicamente, que pueden experimentar aquellos que deciden vivir de acuerdo a los principios del Evangelio y de acuerdo a los principios del reino de Dios. Aquí Santiago utiliza la misma palabra. Déjeme recordarle que Santiago es un maestro, es un pastor, que su forma de enseñanza es muy similar a la manera como Jesús enseñó. Y aquí Santiago utiliza uno de esos rasgos característicos de Jesús en su enseñanza y utiliza la bienaventuranza de aquel que soporta la tentación. Ahora, pareciera una contradicción, porque él menciona que es feliz, que es dichoso aquella persona que soporta la tentación. Y quiero decirte que aquí en Santiago 1:12 la palabra tentación es abordada desde dos puntos de vista. Número uno, pues aquella tentación que es aquella incitación a cometer pecado, aquella incitación a cometer lo malo, pero también esta palabra tentación tiene que ver con el tema que está desarrollando Santiago, y es el escenario de la prueba, de la adversidad, de la tribulación. Y dice Santiago que aquel que soporta la tentación, en el sentido de aquella incitación a pecar, en relación a esa prueba de la fe que tiene que ver con adversidad, con luchas, con problemas, con tribulaciones, dice que aquel que soporta la tentación es bienaventurado delante de Dios. Hoy hay una palabra clave en este versículo número 12, entonces, y es la palabra soportar. Pablo le escribe a Timoteo y lo anima de la misma manera a soportar las aflicciones. Pablo le dice, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista,
Pablo le habla a un Timoteo que por hacer la obra de Dios tuvo que enfrentar enemigos, tuvo que enfrentar presiones, tuvo que enfrentar la misma debilidad de su propia carne, que ante la adversidad lo hacía tal vez sentirse sin fuerzas e incapaz de poder asumir la asignación del Señor. Pero la exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es: soporta las aflicciones. Santiago utiliza el mismo término para hablarnos acerca de que la fe cristiana va a implicar, va a demandar tener una actitud en donde nosotros somos llamados a soportar la tentación y soportar la prueba. Esto claramente, hermano, nos habla de la demanda que el evangelio hace de aquellos que deciden caminar con el Señor. Quiere decir esto que soportar implica una decisión de asumir el sufrimiento de alguna manera, de asumir la prueba y de asumir la tentación como factores posibles, y que yo debo armarme, usted debe armarse del pensamiento de que estas son cosas a las cuales yo debo resistir, las cuales yo debo soportar, ante las cuales yo no debo desmayar, porque la fe cristiana que yo profeso no es algo solamente que digo, que declaro, sino que es algo que yo vivo cuando determino hacer frente a la tentación y a la prueba como algo que voy a soportar y que voy a lograr tener victoria sobre ello, porque mi fe es poderosa para vencer toda tentación y toda prueba. Y entonces Santiago dice que esta actitud producirá en nosotros dicha. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dichoso el varón, dichoso el hombre, dichosa la mujer de Dios que enfrenta la prueba, que tiene una actitud de fe correcta para soportar la tentación y para pasar por medio de ella y para vencerla completamente. El fruto de ello, el resultado de ello es que habrá una satisfacción espiritual, habrá una satisfacción en nuestra alma, que es la plenitud de la alegría y del deleite que Dios nos proporciona cada vez entonces que nosotros observamos y comprobamos que la fe que hemos recibido es poderosa para ayudarnos a vencer en medio de cualquier tentación y prueba. Ahora, Santiago habla algo más, y es que no solamente soportar la tentación, mis hermanos, producirá esa sensación de plenitud, de gozo, de alegría, de dicha por poder vencer en el Señor todas esas circunstancias que se nos presentan, sino que dice la palabra del Señor que entonces hay una promesa. Dice Santiago: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa gloriosa. Ahora, dice que aquel que soporta la tentación, que aquel que resiste la prueba, que aquel que por medio de la práctica de la fe vence la tentación, vence la prueba, soporta la prueba, resiste la prueba, la tentación y la vence, dice que al final recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando nosotros hablamos de la corona de vida, entiéndase que esto habla de un premio, habla de un galardón. Ahora, este galardón, este premio que describe Santiago, no tiene que ver con algo terrenal, con algo inmediato, sino que este galardón, este premio es la corona de vida que recibiremos cuando nosotros hayamos heredado el reino
de Dios. Es una corona, hermano, que nos habla de la vida eterna, que nos habla de la salvación, que nos habla del premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna. Y bueno, este es un lenguaje que es utilizado, hermanos, que es utilizado en antigüedad, relacionado a aquellas competencias de atletismo en donde a los vencedores, a los ganadores se le colocaba una corona que realmente era de laurel, y con ella se premiaba a los atletas que ganaban una competencia, que corrían una carrera y que vencían al final. De allí viene este concepto, y aquí Santiago lo adopta, lo adapta para enseñarnos que aquel creyente que vive la fe de tal manera que logra vencer a través de ella las tentaciones, las pruebas, que soporta, que resiste y que vence, dice la Biblia que al resistir la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si nosotros vamos por un momento a lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, por favor. Mire que habla el apóstol Pablo acerca de la corona. Dice el apóstol Pablo, primera a los Corintios 9, 25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Santiago y Pablo están utilizando el mismo lenguaje. En este caso Pablo nos amplía la idea y Pablo nos está diciendo que en la vida cristiana tenemos que ejercitarnos en la fe, que en la vida cristiana tenemos que luchar, que en la vida cristiana tenemos que batallar, que en la vida cristiana tenemos que correr la carrera, así como los atletas de aquel tiempo. Pablo está haciendo esa comparación. Ahora, si leemos desde el versículo número 24, Pablo está diciendo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice Pablo. Pablo está haciendo la comparación de aquellos atletas. Mira, se decía que en aquel tiempo estaban los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son unas competencias tan antiguas que nacieron ahí en el antiguo imperio griego, y allí esto era algo de una atracción tremenda. Y dice la historia que, por ejemplo, los atletas antes de competir allá en las Olimpiadas, ellos se preparaban durante 10 meses aproximadamente, entrenándose tremendamente, preparándose tremendamente y absteniéndose. Es la palabra que utiliza Pablo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Que se abstienen de todo lo que puede perjudicarles, para que a la hora de la competencia, a la hora de la prueba, de la resistencia, a la hora de correr la carrera, de soportar el cansancio de la prueba atlética y física, estos no quedasen derrotados, sino que pudiesen llegar hasta la meta. Dice Pablo entonces que de la misma manera el creyente está llamado a luchar. El creyente está llamado que así como los que corren en el estadio, que corren para llevarse un premio, dice Pablo: corred ustedes también de tal manera que lo obtengáis. Y dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona que es incorruptible. Así que esta palabra del día de hoy, hermanos, de soportar, de resistir, hermano, de correr
como dice la carta a los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque aún todavía no habéis peleado hasta la sangre combatiendo con el pecado. Hermano, la palabra de Dios nos está hablando que la práctica de la fe cristiana se debe convertir en una lucha, se debe convertir en una carrera que debemos estar dispuestos a transitar, a correr. Y cuando tú vas en una carrera, si lo has hecho algún día, llega el momento en donde las fuerzas comienzan a faltar, pero te sigues esforzando porque debes llegar a la meta y sigues luchando contra las circunstancias, contra la fatiga, y por momentos pareciera que no pudiésemos llegar, pero nos esforzamos y soportamos y resistimos. Eso es la práctica de la fe cristiana que Santiago nos recuerda, que Pablo también nos recuerda, y tanto el uno como el otro nos recuerdan que si corremos de manera que obtengamos el premio, que si soportamos, que si resistimos, que si nos abnegamos, que si nos abstenemos de lo que no conviene, recibiremos una corona incorruptible en la eternidad, que es la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otras palabras, mi amado, esta palabra hoy nos tiene que mover. Esta palabra hoy nos tiene que sacudir un poquito, porque muchas veces hemos hecho de la práctica de nuestra fe cristiana algo suave, algo ligero, algo sin mucho esfuerzo. Hemos tenido muchas veces una visión acerca de la fe como algo tranquilo, como que ahora soy cristiano y todo bien, como dice por ahí el pibe, tranquilos, que no pase nada, que no hayan pruebas, que no hayan problemas, que no hayan dificultades, y que no voy a estar tranquilo. La voluntad de Dios es que todo esté bien, tranquilo, que no pase nada. Y no, hermanos, este evangelio, como dice un amigo mío, este evangelio tiene acción, hermano. Este evangelio es como una película. Su vida en Cristo es, hermano, como una película de acción, como una película de drama, como una película, hermano, donde hay cosas, misiones imposibles, donde hay situaciones que nos tienen al punto de tirarnos al piso y de acabar con nosotros. Tiene momentos donde vamos a caer, tiene momentos donde vamos a llorar, tiene momentos en donde no vamos a saber qué hacer, cómo soportar las circunstancias. Esa es la fe, y ahí en ese momento Dios nos llama a levantarnos y hacer uso de nuestra fe, soportando, resistiendo, corriendo con paciencia, esforzándonos de tal manera que lo obtengamos. Si tal vez alguien que me escucha está viviendo un evangelio muy suave, muy tranquilo, sin poca acción, tengo que darle la mala noticia de que entonces su fe es una fe que no se está ejercitando. Su fe no es una fe que se está perfeccionando, que su fe no sé qué tan genuina sea, porque entonces lo que la palabra de Dios nos llama es a entender que la prueba va a ser parte del desarrollo de nuestra fe, que nos va a obligar a ponerla en práctica. Muchas personas por eso entonces, cuando vienen a la fe y comienzan a ver la acción, salen huyendo. Como lo dijo Jesús, cuando aquella parte de la semilla cayó ahí entre pedregales, entre espinos que ahogaron la palabra, porque las pruebas, porque las situaciones difíciles vinieron y ahogaron la palabra. Así pasa con muchas personas. Así que yo quiero preguntar, ¿cuántos están preparados para la acción en términos de la prueba, en términos de la tentación, en términos de saber que el caminar con el Señor no puede convertirse, hermano, en algo suave?
Desafortunadamente, esa es la visión que ofrece mucho del evangelio. Aquellos que no te predican la verdad te dirán que el evangelio es fácil, te dirá que el evangelio no demandará negarse, no demandará morir, que en el evangelio no habrán lágrimas y sufrimiento. Te hablarán de que en el evangelio tan solamente todo es felicidad, todo es color de rosa, todo es prosperidad, todo es bendición. Pero aquí hay una parte del evangelio que nos recuerda, hermanos, que somos llamados a experimentar la bienaventuranza de soportar la tentación y de resistir la prueba, para que al final los vencedores en el reino de Dios recibirán la corona de vida y de justicia. Esto, por ejemplo, Jesús se lo recuerda a una de las iglesias de Apocalipsis. Si nosotros vamos ahí a Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 10, mira lo que el Señor le recuerda a esta iglesia. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 10. El Señor le está hablando a la iglesia de Esmirna. Hace algún tiempo atrás estuvimos estudiando el mensaje de Cristo a la iglesia en Esmirna, y la iglesia en Esmirna era la iglesia sufriente, la iglesia perseguida, la iglesia, hermano, que estaba en una pobreza tremenda, la iglesia que estaba en una tribulación tremenda, la iglesia que escuchó del Señor que a sus males y a sus tribulaciones le venía otra prueba fuerte durante algunos días. Pero el Señor le dice: pero si al final los que venzan, los vencedores, en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de esto duro que va a venir, en medio del sufrimiento, yo les daré la corona. Y el Señor dice a la iglesia de Esmirna en el capítulo número 10: no temas lo que has de padecer. Como si fuera poco, ¿no? Ya venían padeciendo una cantidad de cosas. Pero el Señor le dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira, la misma corona que el Señor promete a través de Santiago, la menciona Juan. Mira, no es error que Pablo, Santiago, Juan nos habla de la corona para los que luchan, para los que corren, para los que batallan, para los que soportan, para los que resisten, para aquellos que son probados en tribulación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Qué bendición. Porque esto, hermano, nos habla claramente, y el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, porque la verdadera práctica de la fe cristiana en medio de la prueba, de la tentación, hermano, de la tribulación, va a manifestarse en una fidelidad tan intensa que dice Apocalipsis: fidelidad hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, hermanos, y somos exhortados, somos llamados. Yo no sé quién me esté viendo el día de hoy, yo no sé quién me está escuchando, que tal vez está ahí, hermano, pasando prueba, pasando un momento difícil, pasando un momento de adversidad, y comienza a ser usted tentado en su mente a hacer cosas que no debe hacer, a caminar por donde no debe caminar, a irse a donde no se tiene que ir. Pero yo estoy en esta mañana diciéndole de parte del Señor que hay una demanda del Señor, que Dios te dice: no te vayas para donde no debes ir, no hagas lo que no debes hacer, levántate, no te desanimes, levántate, porque el Señor te llama a soportar la prueba, a soportar la tentación, porque el Señor te llama a resistir, porque el Señor te llama a abstenerte, porque el Señor te llama a correr de tal manera que nada de lo que se te atraviese por delante te impida alcanzar el premio. Que el Señor te advierte que las pruebas seguramente seguirán, como el Señor le advirtió a la iglesia de Esmirna, pero que no temas, dice el Señor, y que por el contrario, en medio de esa condición, debes mantenerte fiel al Señor hasta la muerte. Esa es la palabra del Señor en esta mañana para la iglesia.
Así que la corona de vida espera, el premio eterno. Alguno dirá, ¿valdrá la pena vivir, soportar las aflicciones, las pruebas? ¿Valdrá la pena? A veces lo sufres y nadie se da cuenta. A veces estás afrontando pruebas y luchas, aflicciones, adversidades y nadie se da cuenta. ¿Valdrá la pena, hermano? Pues eso no es para que la gente aquí se dé cuenta, sino que para que cuando llegues al reino y alcances el galardón, el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor le dará la corona de vida. Gloria a Dios. Santiago entonces nos anima a seguir creyendo. Y ese creer, esa fe debe ser practicada por medio de soportar, por medio de resistir, por medio, hermano, de saber que Dios demanda de mí. Hay gente que quiere creer. ¿Y cómo quieren creer ellos? Cerrar los ojos y creer que al abrirlos Dios le va a solucionar el problema. No, esa no es la fe que Santiago nos está enseñando. La fe que Santiago nos está enseñando es aquella fe, hermano, en donde nosotros nos mantenemos firmes, aunque vengan ríos y den con ímpetu contra la casa y soplen vientos y vengan huracanes y tormentas, y ahí nos mantenemos porque nuestra fe está fundada sobre la roca. ¿Cuántos dan gloria al Señor por su palabra? En el versículo número 13 dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, dice ahí, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y entonces avanzamos a un segundo aspecto que Santiago quiere enseñarnos y enseñar a sus oyentes, y es entonces ahora centrarse en la naturaleza de la tentación, de la tentación. ¿Cuál es la naturaleza de la tentación? Aquí Santiago se va a olvidar por un momento de la tribulación, de la adversidad, de lo que viene contra de nosotros, para ponernos a prueba en el sentido del momento difícil, sino que ahora Santiago se va a centrar en poder describirnos la naturaleza de la tentación como aquella incitación al mal. Cuando hablamos de tentación, estamos hablando, repito, de la incitación al mal, la incitación al pecado. Santiago quiere traer claridad sobre este tema porque seguramente muchos de sus oyentes y muchos de los oyentes de la palabra el día de hoy pudiesen tener alguna confusión respecto al origen de la tentación. Y Santiago dice entonces dos cosas importantísimas en el versículo número 13. Lo primero es que cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago. Santiago, de una manera categórica, contundente, nos está enseñando que la incitación al mal no proviene de Dios, porque en su naturaleza santa, divina, Dios, primero, no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Así que cuando alguno experimenta y afronta una incitación al mal, una incitación al pecado, una incitación a la desobediencia, una incitación a la incredulidad, una incitación a la inmoralidad, una incitación a cualquier especie de mal, nadie puede tener en su pensamiento la idea de que entonces Dios le incita para que haga lo malo. Por el contrario, Santiago dice, ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Ahora, ¿cuál es entonces la naturaleza y el origen de la tentación? En el versículo número 14, Santiago dice, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Qué claro es Santiago. Nuevamente, Dios no tienta a nadie, sino que dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice Santiago. Ahora, para entender más claramente lo que significa la palabra concupiscencia, la palabra concupiscencia significa los malos deseos o naturalmente lo que conocemos, ¿cierto? Los deseos de la carne, lo que cada uno de nosotros en nuestra humana debilidad, en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída, producimos, se produce propiamente como malos deseos, como obras de la carne, y esto es algo que no proviene de Dios. Esto es algo que proviene de la humana naturaleza caída que hemos heredado desde Adán hasta hoy, las obras de la carne. El apóstol Pablo habló acerca de las obras de la carne y manifiestas son las obras de la carne que son, e hizo un listado allá en Gálatas capítulo 5, quizás podemos leer por un momento allí. Vaya por favor a Gálatas capítulo número 5, versículo número 16 en adelante. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate cómo el mismo apóstol Pablo aquí en Gálatas nos está enseñando la misma cosa que Santiago. Santiago está diciendo: soporten, resistan, enfréntense a la tentación. Ahora nos está explicando que la tentación se origina de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra concupiscencia. Y Santiago lo que nos va a decir es que entonces contra esa naturaleza, contra esa concupiscencia debemos enfrentar, debemos soportar. Y Pablo nos amplía diciendo en el versículo número 16 de Gálatas 5: anden en el Espíritu, y dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Pedro en otro lugar escribe y dice: absteneos de los deseos mundanos que batallan contra el alma de ustedes. Absténganse de los deseos. La práctica de la fe cristiana, hermanos, nos está demandando reconocer la naturaleza de todo tipo de tentación. Y nos está demandando, hermano, emplear esa fe para abstenernos, para resistir, para no satisfacer la concupiscencia y los deseos de nuestra carne. Por eso el Señor quiere una reflexión respecto a esto. Porque, mira, muchas veces habemos personas, usted lo ha hecho, yo también, que cuando batallamos con la carne, hermano, nosotros como que queremos que una oración, que un día de ayuno, que un día de vigilia, allí al otro día ya no tengamos deseos de la carne y ya superemos el pecado completamente. O que venga un pastor ungido que haga caer fuego de lo alto y te ponga la mano en la cabeza, y cuando la quite, se te quite el pecado, se te quite la lucha, se te quite ahí la tentación, la concupiscencia. Y no, la Biblia claramente nos está enseñando que esto, hermano, es algo que debemos asumir haciendo uso de la fe que tenemos en el Señor, soportando. No satisfaciendo, absteniéndonos, viviendo en el Espíritu, para que el Espíritu pueda ayudarnos a vencer. Dice el apóstol Pablo en otro lugar: si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne, entonces viviréis. Pablo dice a los colosenses: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Créeme que no va a venir el Espíritu Santo y te va a quitar, no sé, algunos, recuerdo que alguna persona tenía problemas con fumar, con el vicio, con el cigarrillo, y él tenía una mente como que el Espíritu Santo iba a venir y le iba a arrancar el pucho, el cigarrillo. No, tiene que hacer uso de la fe, practicar la fe, y es resistirnos, abstenernos, soportar la tentación, como dice Santiago, porque seremos bienaventurados, habrá gozo y al final recibiremos la corona de la vida. Y entonces tenemos que entender, como el versículo 15, nuevamente volvemos acá, la naturaleza de la tentación. Ahora, me faltó, perdón, leer en Gálatas, si puedes volver a Gálatas, capítulo número 5, versículo 18. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19, Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Manifiestas son las obras de la carne. Y somos llamados entonces a que en el ejercicio de nuestra fe o de la práctica de nuestra fe en Cristo, abstenernos, resistirnos, hacer morir. Mira lo que dice, las palabras que encontramos en el Evangelio frente a la carne, frente a la tentación: hacer morir, considerarnos muertos. Dice Pablo en otro lugar: al pecado. Haced morir lo terrenal en vosotros. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice Pedro, todo el Evangelio nos llama a hacer un ejercicio de fe contra la concupiscencia, contra los deseos de la carne. Y no creer que el Señor por arte, no utilicemos esa palabra, arte de magia, ¿cierto? Pero algunos tienen como esa cosmovisión equivocada, que el Señor va a chasquear los dedos y ¡pum!, tú ya no vas a tener más deseo de pecar. No, mi hermano. Tampoco entonces la palabra del Señor nos enseña que esto sea tan solamente algo, hermano, obra de Satanás, obra de los demonios, porque hay gente que se pone a reprender y a reprender y a reprender. Y la Biblia nos está diciendo que no son espíritus, que no son demonios, que es la concupiscencia, que es, hermano, los deseos carnales, que es la carne. Y entonces usted se pone a reprender el espíritu de mal genio, el espíritu de gritería y espíritu del diablo. Y no es el espíritu del diablo, es la gritería que usted tiene por dentro, el mal genio que no se lo aguanta nadie y que usted tiene que someter a Dios. Por eso en otro lugar dice la palabra: quítese de vosotros toda gritería, toda amargura, ahí todo resentimiento, quítese de vosotros. Y eso no es un espíritu, es la obra de la carne. Ahora, que ese es otro elemento, y que el enemigo y que los demonios existen y que ellos quieren ejercer una influencia sobre nuestra vida, claro que sí. Y que hay una incitación que viene de parte del enemigo, claro que sí. El diablo en el desierto quiso incitar a Jesús a hacer lo malo, claro que sí. Pero no le echemos la culpa todo al pobre diablo ese. Mire que Santiago es un hombre que nos pone en una posición de madurez, y él en otras palabras nos dice: vean, no le echen la culpa al pobre diablo. El diablo está deprimido, llorando, escuchando que a los cristianos le echan la culpa a él de todo. Usted se fija, usted va caminando por la calle y ¡pum!, se tropieza y dice: diablo mentiroso, te reprendo, diablo. No, ¿cuál diablo? Usted, perdóneme.
no pone cuidado y se tropieza, no le echemos la culpa al diablo. Este Santiago nos está, hermano, direccionando de una manera clara a entender una vez más la naturaleza de nuestra tentación, de la incitación al mal. Tiene que ver entonces con nuestra concupiscencia. Voy a ir cerrando esta última parte y quiero que miremos en el versículo 14, esto último para que terminemos y oremos. Y dice, entonces la concupiscencia, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que me atrae, lo que me incita al mal, lo que me seduce es mi propia concupiscencia. Y algunos le están viendo la cola al diablo por ahí. No, es la propia concupiscencia. Acuérdese, concupiscencia. Qué palabra tan dura, pastor. Listo, cámbiela y conviértala en los deseos de su carne. Los deseos de mi carne, mi concupiscencia, son los deseos carnales que hay dentro de mí. ¿Usted tiene deseos carnales? Si alguien dice que no allá, pues hermano, hay que ponerle una vela y ya usted está en la gloria. Pero hermano, todos estamos aquí batallando contra el pecado hasta la sangre, dice el escritor a los hebreos, y somos llamados. Por eso Apocalipsis dice, y al que venciere, hasta el fin hay que vencer. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte vamos a estar batallando, dice aquí la palabra. Y ese es el ejercicio de nuestra fe. Ahora estamos hablando de una batalla, de una lucha, porque alguno me estará escuchando con desconsuelo. No, no, es una lucha, es una batalla que si la enfocamos correctamente en la fe que ha vencido al mundo, en la fe del Hijo de Dios, es una batalla en donde tendremos una victoria segura, aleluya, si nos mantenemos en el Señor, dependientes de Él, mirando a Él, que es el autor y consumador de la fe. Y eso que es consumador de la fe es que hace que la fe tenga victoria completamente en nuestra vida. Por eso dice entonces, versículo 15, entonces, retomando, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, dice Santiago. Así que encontramos en el versículo número 15 el proceso del pecado. ¿Cómo se origina el pecado? El pecado, dice Santiago, que viene cuando la concupiscencia, mi deseo carnal pecaminoso, mis malos deseos, dice que después que ha concebido, y fíjate que utiliza esta palabra concebir, literalmente, hermano, no tiene otra explicación. Concebir significa de la concepción, cuando un nuevo ser se genera ahí en el vientre materno. Cuando ahí en la biología se nos enseña, ¿cierto?, que se une ahí al óvulo, el espermatozoide entra y puede fecundar y se da la concepción y comienza ese gameto, en biología se llama, comienza a desarrollarse, después se convierte en un feto y comienza un desarrollo. Hay una concepción del pecado cuando no resistimos la concupiscencia, cuando le damos larga, cuando nos deleitamos en ella, cuando la abrazamos, cuando comenzamos a meditarla, a planearla, ella se va concibiendo y dice al final que da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, trae sus consecuencias después. Así que en otras palabras, mira, aquí la Biblia nos está hablando de un proceso, un proceso. Por eso escuchaba yo a un servidor del Señor hablando de este tema, que decía que cuando alguien cae, que cuando alguien peca deliberadamente, cuando un creyente peca deliberadamente, un cristiano peca deliberadamente, comete un pecado, ese no peca por casualidad, ese no pecó porque fue un accidente. Ese pecado venía siendo concebido. Ese pecado estaba siendo planeado. Ese pecado estaba siendo engendrado.
Ese pecado estaba allí siendo alimentado hasta que fue creciendo y fue consumado al final. Hay un proceso. Todo esto pudiese tener un final diferente si podemos resistir, someter, derribar y vencer la tentación y no darle lugar. No darle cucharaditas y alimentarlo. No darle ahí contemplaciones, porque a veces comenzamos a contemplar. Usted lo sabe porque usted lo ha hecho. Y yo hablo de esto pues porque también somos expertos. Todos somos expertos en algún momento de nuestra vida de comenzar a acariciar la tentación. Ay, tan bonito, qué lindo fuera. Y comenzamos y nos saca sonrisas y nos deleitamos en ello, cuando la Biblia nos exhorta y nos llama a que el ejercicio de nuestra fe en Cristo debería ser tomar ese pecado, mirarlo, esa tentación, perdón, la tentación, y poder colocarla en su lugar, resistirnos a ella, soportarla hasta poder vencerla, de manera que no tenga lugar de concebir ni de dar a luz y evitar sus consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso, mis hermanos, Santiago termina, y quiero terminar acá esta parte también. Recuerde que Santiago está exponiendo la naturaleza de la tentación, y él termina concluyendo: amados hermanos, no se equivoquen, versículo 16. No piensan que la tentación viene de Dios. No piensen que Dios los va a incitar. Ya les he dicho que claramente Dios no tienta a nadie. No se equivoquen, porque por el contrario, toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. Él categóricamente está hablándole a aquellos que quieren responsabilizar a Dios de su pecado, de su tentación, y dicen: no se equivoquen, tienen que conocer a Dios en verdad. De Él no procede el mal, de Él no proviene la incitación, de Él solo viene cosa buena, toda cosa buena, toda dádiva buena, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no cambia, el cual ha sido así por siempre y lo será por los siglos de los siglos. Nadie tenga un concepto equivocado de Dios. El mundo que no cree responsabiliza a Dios de la maldad. El mundo que no cree, los ateos, los agnósticos, la gente que no cree en la verdad de Dios, los incrédulos, mantienen responsabilizando a Dios del caos que hay en el mundo. Pero ya claramente la Biblia ha puesto en su lugar cuál es el origen del pecado que trae muerte a la humanidad, y ese origen está en el deseo pecaminoso, en la concupiscencia de los hombres que retienen con injusticia la verdad y que han convertido esta humanidad en un caos. Que nadie se equivoque ni se atreva a acusar a nuestro gran Dios de ser el propiciador de la maldad, de la corrupción humana. Que nadie se equivoque, porque si algo tenemos que creer los hijos de Dios y sostenerlo y defenderlo cabalmente, es que todo lo bueno, todo don perfecto, toda bondad, toda sabiduría, todo lo bueno procede de Dios. De Él no puede proceder ninguna maldad, porque Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Por eso Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el cual no cambia y el cual es santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Él, de su voluntad, verso 18, nos ha hecho renacer por la palabra de verdad. No para que seamos incitados al pecado por Él, sino por el contrario, para que por su palabra que nos hace renacer, podamos nosotros ser primicias de sus criaturas. ¿Sabes qué significa primicia de sus criaturas? Que seamos lo escogido, lo mejor. Las primicias no solamente indicaban lo primero, sino que indicaban lo mejor, lo más excelso, la clase mayor,
primicias, es lo más excelso, lo mejor, lo escogido. Dice entonces la palabra de Dios que el deseo de Dios y la voluntad de Dios y el accionar de Dios no es incitarnos al pecado, no es provocar la maldad en nosotros, sino renacernos de su palabra, de su voluntad, para que seamos en la tierra de lo mejor de lo mejor, para que podamos vivir para la gloria de Dios, para que nosotros andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano en la eternidad, para que vivásemos por ellas y glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios y vamos a levantarnos. Esta palabra es una palabra de fe, es una palabra que nos debe alentar, es una palabra que nos debe motivar, hermanos, a estar ahí en la batalla, a estar allí, hermano, peleando. Pablo lo dijo, qué tremendo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía, Pablo batalló cada día de su vida. Pablo corrió la carrera cada día de su vida, con obstáculos, con tentaciones, con pruebas, con enemigos. Peleó contra su carne. Él puso a servidumbre su propia carne. Él se consideró muerto a sí mismo. Él se crucificó. Por eso entendemos a Pablo todo ese lenguaje: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo estaba muerto para Dios, muerto a la tentación, muerto al pecado cada día. Ese es el ejercicio de nuestra fe cristiana, que somos llamados a vivir cada día en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por cada creyente, por cada hijo tuyo, por cada hija tuya. Vamos, hermana, levanta tus manos, hermano, levanta tu voz ahí en casa. Tal vez yo le estoy hablando en esta mañana a gente que está batallando, a gente que está soportando aflicciones, a gente que está soportando la prueba y que dice: no más, renuncio, me salgo de la carrera, no puedo seguir más, no aguanto más, no soporto más. Pues el Señor te dice: sí, soporta, porque hay bienaventuranza, porque hay victoria, porque se puede vencer, porque se puede salir adelante y tener gozo, pero sobre todo saber que cuando estés en la gloria vas a recibir la corona de vida. Así que levántate, levanta tu ánimo en el Señor, usa la fe que tienes, levántate, echa mano de la vida eterna, como dice la palabra, y recuerda que en todas estas cosas tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, te llamó. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias te doy, porque tú me fortaleces, tú me levantas, tú me avivas, tú me llenas de tu espíritu y tú me das la fuerza que necesito. Como tu palabra decía el domingo anterior: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.